Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre lo que es la electronegatividad. Al día de hoy nosotros sabemos que la electronegatividad no es otra cosa más que la medida de la tendencia o de la capacidad que tiene un átomo para atraer densidad electrónica hacia sí al formar un enlace químico. Esto tiene implicaciones bien importantes porque la electronegatividad no es una propiedad intrínseca de los átomos. Necesita estar formando un enlace con algún otro átomo, con algún otro elemento diferente a él, para que podamos tener conocimiento de la electronegatividad, de esta tendencia o capacidad relativa para atraer densidad electrónica hacia sí en un enlace químico. Eso quiere decir también que la electronegatividad no es una propiedad que pueda ser medida de manera directa, como la energía de ionización o la afinidad electrónica. Tiene que ser calculada utilizando algunos otros parámetros o algunos otros valores que se puedan conocer de manera experimental. ¿Ok? Si bien el término de electronegatividad no es tan nuevo como muchos de ustedes podrán creer, de hecho ya era utilizado por Jöns Jacob Berzelius por ahí de 1810 o 1811, fue formalmente introducido por Linus Pauling hacia 1932 en su teoría publicada como la teoría del enlace valencia, donde Linus Pauling intentaba explicar por qué la energía del enlace de una molécula, por ejemplo, del bromuro de hidrógeno, esta energía de enlace, ¿por qué es superior al promedio de las energías de enlace formados por los elementos individuales? Por ejemplo, la energía de enlace del hidrógeno más la energía del enlace del bromo, sus respectivas moléculas H2 y bromo 2, entre 2. Dicho de otra manera, una molécula genérica formando un enlace covalente entre los átomos AB, esta energía de enlace casi siempre es superior al promedio de las energías de disociación o de enlace de esta molécula AA y BB. ¿Ok? Él propuso que esta diferencia de electronegatividades no era otra cosa más que la raíz cuadrada de este factor calculado con las energías de disociación de estas moléculas. En este caso, este factor, que es un electrón volt a la menos un medio, no es otra cosa más que un artilugio matemático para que o sea, al final del día lo estamos multiplicando por 1, para que este valor sea adimensional, tal cual lo conocemos. ¿Ok? Entonces, esta es la energía de disociación de la molécula AB o del bromuro de hidrógeno, siguiendo el ejemplo que mencionaba antes, menos el promedio de las energías que les comentaba anteriormente. En este caso, la disociación de la molécula BB, la disociación de la molécula AA sobre 2, la raíz cuadrada de eso. ¿Ok? Esta escala es relativa y de hecho requirió que Pauling definiera algo para poder calcular el resto alrededor de él, es decir, una referencia. Y él definió en aquel momento como que la electronegatividad del hidrógeno era de 2.1 y a partir de ella empezó a calcular las electronegatividades para los otros elementos que tenían enlaces con el hidrógeno o que tenían un trasfondo químico de alguna manera trazable en cuestión de enlaces. ¿Ok? Más tarde esta definición fue revisada y se cambió de 2.1 a 2.2 la electronegatividad del hidrógeno. Ok, y es por eso que nosotros conocemos que la electronegatividad de Pauling va desde 3.98 para el flúor, que es el elemento más electronegativo de todos, hasta el francio, que es alrededor de 0.7, ¿ok? Siendo el elemento menos electronegativo, o sea, aquel que tiene menos capacidad para atraer densidad electrónica hacia sí en un enlace químico, o dicho de otra manera, es el elemento más electropositivo, el elemento que tiende a ceder más densidad electrónica al formar un enlace químico. Pero la escala de Pauling, de Linus Pauling, no es la única que se ha definido o con la que se ha trabajado. De hecho, fue Robert Muehlke en unos cuantos años después que también definió su propia escala de electronegatividad, basándose en el hecho de que, pues, ok, él decía que la electronegatividad debía de ser algo así como un promedio de propiedades químicas que se puedan medir experimentalmente relacionadas con la energía con la que están atraídos los electrones de valencia en un átomo. ¿Ok? Estas propiedades no es otra cosa más que la energía de ionización, que es la energía mínima necesaria para desprender un electrón de un átomo en su estado basal, en fase gaseosa, y la afinidad electrónica, que es la energía mínima para que un átomo acepte un electrón, ¿ok?, en su estado fundamental en fase gaseosa. Y él dijo que la electronegatividad en su escala no es otra cosa más que un promedio entre la energía de ionización y la afinidad electrónica. En algunas fuentes se dice que la electronegatividad de Muehlke no es otra cosa más que
el negativo del potencial químico de esa especie, que eso lo voy a dejar hasta aquí y lo voy a explicar más adelante. Naturalmente, la escala de Mulliken y la escala de Pauling no son iguales, pero sí son equivalentes. Es decir, el flúor siempre va a ser el átomo más electronegativo y el francio será el elemento menos electronegativo. ¿Okay? Y podemos hacer una pseudo conversión entre la electronegatividad de Mulliken y la electronegatividad de Pauling utilizando la ecuación que pongo aquí. 0.187 por la suma de la energía de ionización y la afinidad electrónica expresadas en electrones volt más 0.17, y de esa manera vamos a tener un valor pseudo equivalente, ¿ok? Igual para algunos elementos, no igual para todos, ¿ok? Al valor de la electronegatividad de Pauling. Nótese, y creo que se me había pasado mencionarlo, que estas energías de disociación de enlace están expresadas en electrones volt. Si las expresásemos en kilocalorías por mol o en alguna otra unidad de energía, ¿ok?, tendríamos que utilizar algún otro factor antes de la raíz cuadrada justo para garantizar la adimensionalidad de este número, ¿ok? No nada más Mulliken, también se conoce la electronegatividad de Allen o la electronegatividad de Alfred y Rohoff, que también es otra escala un tanto común. Si bien de la de Allen y de las demás no voy a hablar en este momento, solo me voy a centrar en Pauling, Mulliken y Alfred Rohoff porque las considero más, ¿cómo les podré decir? Pues más comunes o de uso más común. Ellos decían, Alfred y Rohoff, decían que la electronegatividad depende de la carga nuclear efectiva que experimenten los electrones de valencia. Y Gabriel, ¿qué es la carga nuclear efectiva? Bueno, la carga nuclear efectiva no es otra cosa más que la carga equivalente o la carga real de atracción que sienten los electrones más lejanos, o no necesariamente los electrones más lejanos, cualquier electrón, ¿ok?, en un átomo, ¿ok? Y esta carga depende del tamaño del núcleo, ¿ok?, de Z, el número atómico, y también de la distancia a la cual estos electrones se encuentran del núcleo y cuántos electrones haya enfrente de este átomo. Imaginen que ustedes están en un concierto viendo a su artista favorito, ¿ok? A lo mejor Dua Lipa o a lo mejor Maroon 5, quien ustedes quieran, pero imaginen que no están en un lugar en el que el artista favorito esté arriba en un estrado o que todo esto sea como las gradas, ¿ok? Sino más bien todos están en plano, ¿ok? O sea, el artista está tocando al mismo nivel al que están ustedes. Si ustedes se encontrasen hasta el frente, es decir, fueran los electrones más externos cerca del núcleo, donde el artista favorito representa al núcleo, pues ustedes no tienen a nadie que les estorbe ver a su artista favorito. Pero si ustedes comienzan a hacerse cada vez más para atrás y dejan que la gente empiece a meterse entre ustedes, poco a poco se darán cuenta que les es un poco más complicado ver a su artista favorito. Este fenómeno, al menos en términos de electrones, se le considera como efecto de apantallamiento o efecto pantalla. Es decir, los electrones que están adelante de mí, las personas que están adelante de mí, me impiden ver con precisión lo que está pasando en el stage, ¿ok? Es decir, me impiden sentir la carga total con la que me debería de estar atrayendo el núcleo. Es decir, si un núcleo tiene 14 protones, la energía, o más bien sí, la fuerza con la que están siendo atraídos los electrones más externos en ese átomo no es igual a 14 protones, es mucho menor. Y esta atenuación es justamente debido al efecto pantalla, porque hay electrones entre el núcleo y entre ese electrón que estoy estudiando que me estorban y que además los electrones son cargas negativas, es decir, me están empujando hacia atrás. ¿Ok? Por eso hay una atenuación de la carga nuclear efectiva. Y ellos decían que, pues, nosotros sabemos que los enlaces dependen de la naturaleza de los electrones de valencia, es decir, los electrones más externos de un átomo. Por eso a ellos les interesaba conocer la carga nuclear efectiva de los electrones de valencia y dividirla entre el cuadrado del radio covalente. Porque mientras más alejados estén del núcleo estos electrones, pues naturalmente menor será la energía, la carga nuclear efectiva que estén experimentando al encontrarse en este sistema, ¿ok? La ecuación que Alfred y Rohoff proponen eso es 3590 por la carga nuclear efectiva entre el cuadrado del radio covalente más 0.744. Y al igual que la escala de Pauling, Mulliken no es igual a las anteriores, pero sí es equivalente. El flúor siempre será el más electronegativo y el francio el más electropositivo. Y a partir de estos tres modelos, Pauling, Mulliken y Alfred y Rohoff, que son los tres que he mencionado, podemos deducir propiedades muy interesantes.
Es decir, la electronegatividad, número uno, como les comentaba al inicio, es una propiedad intrínseca de los átomos. Necesitan estar enlazados a otro átomo cuya electronegatividad sea conocida, o a otro átomo en general que no sea el mismo, para poder conocer una electronegatividad. ¿Ok? Ahora, otra cosa sumamente importante. Alfred Ruhoff y en general todos los demás también dicen que depende de la distancia a la que se encuentren los electrones del núcleo. Eso quiere decir que si bien nosotros consideramos que la electronegatividad es un valor constante y es único para cada átomo, eso es una completa y absoluta mentira. Depende del estado de oxidación del elemento que esté tratando. Si estoy tratando un elemento muy positivo, un elemento deficiente en electrones, estos electrones de valencia estarán muy cerca y la carga nuclear efectiva que estarán experimentando será muy grande porque se está distribuyendo entre menos electrones. ¿Okay? Por eso la electronegatividad de un elemento positivo siempre será mayor a la electronegatividad de ese mismo elemento neutro y a la electronegatividad de ese mismo elemento en su estado aniónico, el cual tiene más electrones, ¿okay? Hay más atenuación por efecto pantalla, ¿okay? Y también menos carga nuclear efectiva, pues porque hay más electrones en los cuales se tiene que distribuir esta carga, ¿ok? Y también mucho depende de la naturaleza de los orbitales, ¿ok? Y de la hibridación que presenten estos enlaces. Es decir, mientras más cercanos al núcleo se encuentren los electrones, más electronegativo es el átomo, ¿ok? Al formar un enlace químico. Nótese que es una propiedad de un enlace químico. Entonces, de esto podemos decir que para el caso de las hibridaciones sp, sp2 y sp3, al aumentar el carácter S, siendo los electrones S los más penetrantes y los más cercanos al núcleo, también aumentará la electronegatividad de esta especie, ¿ok? En este caso, la electronegatividad de una especie con hibridación sp es mayor a una de sp2 y mayor a la de una sp3, y lo mismo es perfectamente extrapolable a otras hibridaciones donde incluyen orbitales d u orbitales f, ¿ok? Ahora, ya como punto final, ya casi para terminar este video, para no hacerlo tan engorroso para todos ustedes, me gustaría hacer un link de la electronegatividad al carácter iónico y al carácter covalente de los enlaces, ¿ok? Justamente teoría de enlace-valencia propuesta por Linus Pauling. Nosotros hemos oído hablar muchas veces que un enlace iónico es aquel en el que los átomos, la diferencia de electronegatividad entre los átomos involucrados es mayor a 1.7. En un enlace covalente es de 1.7 a 0.4 y menor a 0.4 será un covalente no polar. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, Linus Pauling propone esta ecuación que es de alguna manera empírica para medir el porcentaje de carácter iónico en un enlace químico. Es esta ecuación de aquí. ¿Ok? Y esta ecuación está en función de 100 por 1 menos E a la menos un cuarto por la diferencia de electronegatividad de los átomos involucrados al cuadrado, ¿ok? Cuando ustedes sustituyen una diferencia de electronegatividad de 1.7, el porcentaje de carácter iónico es mayor al 50%, es poquito mayor al 50%, y mientras más grande sea la diferencia de electronegatividades, mayor será el porcentaje de carácter iónico. Cuando ustedes sustituyen algo que sea menor a 1.7, por ejemplo 1.2 o 1, el porcentaje de carácter iónico será menor al 50% y por eso se considerará que ese enlace será esencialmente covalente, ¿ok? Nótese que para que nosotros podamos hablar de un enlace esencialmente puramente iónico, tendríamos que hablar de una electronegatividad una diferencia de electronegatividades bastante grande. O para hablar de un enlace puramente covalente, tenemos que hablar de una diferencia de electronegatividades igual a 0. ¿Ok? Eso quiere decir que al menos para todos, casi no todos, pero la gran mayoría de los elementos, ¿ok? Los enlaces están en un pseudoequilibrio entre un cierto porcentaje iónico y cierto porcentaje covalente. Y de ahí podemos sacar otra cosa bien importante, los estados de oxidación. A partir de esto podemos nosotros decir que los estados de oxidación no son otra cosa más que una mentira, ¿ok? Y son una mentira porque para calcular un estado de oxidación tenemos que suponer que la diferencia de electronegatividades es suficiente como para que el porcentaje de carácter iónico sea esencialmente del 100%, lo cual es extraordinariamente complicado,
¿ok? Entonces los estados de oxidación que conocemos en la tabla periódica se calculan asumiendo que el porcentaje de carácter iónico en un enlace químico es esencialmente del 100%, lo cual no es cierto, ¿ok? Nos han mentido desde niños, ¿cierto? Pero bueno, en fin, sin más preámbulos, en una tabla periódica, ¿cómo se modifica la electronegatividad? Ok, la electronegatividad crece del francio hacia arriba y de izquierda a derecha. Es decir, si yo me muevo en diagonal desde el francio, trazo una diagonal desde el francio hasta el flúor, podré ir aumentando gradualmente la electronegatividad con algunas fluctuaciones en los metales de transición por la naturaleza de sus orbitales, cosa de la que ya estaba hablando en este momento, ¿ok? Otra cosa es la electronegatividad, así como depende de la hibridación, también depende del ambiente electromagnético en el que se encuentra este átomo. Es decir, no es lo mismo que tenga un enlace simple, a un enlace doble, a un enlace triple, o que tenga otros vecinos más o menos electronegativos. Ahora, regresando al punto de la tabla periódica, la electronegatividad típicamente disminuye cuando en un grupo nos movemos hacia abajo. Es decir, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. La electronegatividad disminuye del flúor hasta llegar al astato. Y lo mismo le ocurre prácticamente a todos los demás elementos de todos los demás grupos de la tabla periódica. Sean felices.